Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla Accidentología Vial. Las ciencias que agremia el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica permiten llevar a cabo diferentes investigaciones sobre temas de actualidad y gran repercusión. Uno de ellos es todo lo relacionado con la dinámica vial, la interacción entre el conductor, el entorno, el vehículo y la estructura vial, así como la forma en que todas ellas se relacionan, determinando de esta manera cuáles son los factores o elementos a considerar en los hechos de tránsito. El abordaje correcto del escenario, la exposición de las diferentes técnicas para la recolección de indicios y toda la implicación que posee dentro de una investigación es de gran importancia en la formación de los profesionales. De ahí que sea indispensable el estudio de este tema, que actualmente demanda gran importancia. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Helber Arguedas Vargas, quien cuenta con 15 años de experiencia profesional. Es miembro incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Es miembro de la Asociación de Peritos en Investigación de Accidentes de Tránsito, Resiliencia Argentina. Asimismo, de la Asociación Mexicana de Criminología en Ciudad de México, Distrito Federal. Dispone de un diplomado en Hechos de Tránsito y Auditorías Viales de la Policía Federal de México. Actualmente, en el ámbito laboral, profesional, se desenvuelve en el Departamento de Ciencias Forenses para el Organismo de Investigación Judicial, mediante peritajes en la reconstrucción de hechos de tránsito y dinámica de accidentes, la planimetría y atención de los sitios del suceso, así como de pericias en inspecciones mecánicas y oculares a vehículos livianos y pesados. También la defensa y testimonio en la Corte de Peritajes en Accidentología Vial. De esta manera, le damos una cordial bienvenida al ingeniero Helber Arguedas Vargas. Sí, muy buenas tardes a todos los agremiados y público en general, a quienes nos apasiona toda la disciplina de la criminología en todas sus áreas de interés. Hoy vamos a hablar un ratito sobre una de las ramas, que es la accidentología vial, la cual se mueve en dos grandes ramas, que es la planimetría y los análisis de hechos de tránsito. En Costa Rica, la accidentología vial, como ciencia de estudio de un fenómeno social que cada vez más cobra más vidas y que prácticamente de forma pandémica, es importante analizar de esta manera todo lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito en Costa Rica. Los elementos probatorios e indicios de importancia para el análisis de un hecho de tránsito, la fijación de evidencias en la escena del hecho de tránsito, propiamente la planimetría, las metodologías existentes aplicadas a la medición y a la fijación de evidencias, el estudio del hecho de tránsito como tal, el cual se analiza desde el punto de vista de una reconstrucción analítica del hecho de tránsito y las etapas del mismo, así como los factores intervinientes en un hecho de tránsito. Otra parte importante de la cual estaremos hablando son las metodologías de cálculo físico-matemáticas aplicadas al análisis de un hecho de tránsito, así como las inspecciones mecánicas a vehículos, que es un factor el cual se debe descartar a la hora de analizar un hecho de tránsito. Asimismo, estaremos hablando sobre la rendición de un dictamen, cómo se maneja a nivel de Costa Rica un dictamen, las animaciones que en Costa Rica también hacemos en 3 dimensiones. Y por último, hablaremos un poco sobre la gestión de la calidad,
en los resultados y en los dictámenes entregados a la autoridad judicial, que es parte importante también de la entrega de resultados y de todos los cálculos y metodologías utilizadas en el análisis de un hecho de tránsito. Bueno, para empezar, quisiera mostrarles una estadística, datos recopilados del INEC. Es el total de defunciones según causa básica de muerte en el año 2019. El año 2020 pues, fue un poco atípico debido a la pandemia y la cantidad de muertes o accidentes de tránsito evidentemente disminuyeron las restricciones vehiculares y demás. Sin embargo, tomé como muestra este año porque es bastante revelador. Acá tengo un cuadro comparativo, ¿verdad? De las causas básicas de muerte asociadas y las causas básicas asociadas a homicidios y suicidios. Entre ellos, la agresión con disparo de armas de fuego, envenenamiento, por ejemplo, ahogamientos, agresión con objeto cortante, etc. Esto en la categoría de homicidios y suicidios. Y en accidentes de tránsito podemos ver, bueno, que ellos lo clasifican por peatones lesionados en accidentes de tránsito no especificados, los ocupantes, las caídas no especificadas también, los motociclistas y los ciclistas, a quien pues hay que ponerles bastante atención porque mueren muchas personas en este tipo de vehículos. Entonces, la tabla nos habla sobre una estadística bastante reveladora, ¿verdad? Que en total de los decesos en este año, por homicidios hubieron 728 casos y debido a accidentes de tránsito, 1.238 casos. Si ven, es bastante importante la diferencia de casos que se muestra en esta estadística, y la traigo a colación porque de ahí vamos a partir. Ese es nuestro punto de partida en cuanto a la importancia de poder analizar y conocer un poco sobre el análisis y la reconstrucción de las etapas de un accidente de tránsito. No les mencioné tampoco, por ejemplo, las auditorías viales, que a nivel de Latinoamérica son un tema importante porque son factores del entorno que también afectan la conducción de muchos de los conductores en Costa Rica. Entonces, teniendo ese preámbulo tan importante sobre la necesidad de estudiar la accidentología como tal, vamos a iniciar ya específicamente hablando más a fondo de los temas. Quisiera hacerlo de una forma más amena y no mostrándoles definiciones o conceptos que tal vez los voy a aburrir con tanta teoría y demás, sino más bien analizando como tal un caso real, y en donde podemos o vamos a poder observar todas las etapas del análisis de este tipo de hechos. Pues, continuando con la presentación, podemos ver una escena de los hechos, ¿verdad? Generalmente estas escenas son capturadas, bueno, en caso donde hay homicidios o muertes, por el personal del OIJ. Ellos recolectan todas las evidencias necesarias en la escena del crimen y formulan junto con los oficiales de tránsito un croquis en donde fijan todas las evidencias que se encuentren. Y con esto se puede hacer el levantamiento de los cuerpos y de los vehículos para seguir dando el tránsito normal a los demás conductores. En este caso,
bueno, es muy fácil ver una imagen, ¿verdad? Vemos que hay dos vehículos, una motocicleta y un peatón, perdón, y un ocupante de la motocicleta, el cual ya se sin vida ahí en vía pública. Si nos ponemos a observar esto, podemos encontrar que hay muchas dudas, ¿verdad? No es fácil determinar la dinámica de un accidente o analizar el hecho de tránsito de forma clara. Siempre que analizamos un hecho de tránsito tenemos que hacerlo de forma indiciaria y con base a esas evidencias anteriormente plantadas y correctamente fijadas en la escena, podemos dar paso ya a una reconstrucción de un accidente de tránsito. Posiblemente si ustedes ven esa imagen, puedan analizar la colisión del vehículo color negro con la motocicleta y por ende la pérdida de control de la misma y la muerte del ocupante de la motocicleta. Hay un vehículo color blanco que está en la vía, pero que a ciencia cierta no se sabe cuál es su participación en la dinámica del accidente. Es interesante empezar con este ejemplo y empezar a analizarlo de forma secuencial. Y para ello, como les mencionaba anteriormente, tenemos que en la escena recolectar elementos probatorios, indicios de importancia para el análisis del hecho de tránsito. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son esos elementos que podemos o que son de interés para nuestra investigación? Bueno, uno de ellos pudieran ser las huellas de frenado de derrape que esos vehículos puedan dejar al caer y al rasparse contra la calzada, así como las huellas dejadas por el vehículo una vez que se aplican los frenos. O cuando se pierde el control y los neumáticos transversalmente demarcan su trayectoria sobre la calzada. Otro elemento importante a analizar son los daños en los vehículos, las deformaciones, corrimientos y hundimientos. ¿Por qué? Porque estos daños minuciosamente analizados nos van a determinar la forma y el tipo de impacto de un hecho de tránsito. Otro elemento importante a analizar son las lesiones en los cuerpos. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de ser un cuerpo blando, nos da una luz también y es podríamos decir que complementario a los demás elementos de interés que estaríamos levantando en una escena de un accidente de tránsito. Por otra parte, como les mencionaba anteriormente, el parte oficial del tránsito es sumamente revelador, pues nos muestra las posiciones finales de esos vehículos y con ello podemos hacer una retroalimentación de los demás elementos y poder analizar de una mejor forma el hecho de tránsito. Otro elemento de gran interés son las partes de los vehículos una vez que colisionan y que quedan en el sitio. Esta, a su vez, es bastante importante a la hora de determinar la zona de impacto. Precisar esa proyección de, por ejemplo, vidrios o partes de carrocería son bastante importantes. Además, por ejemplo, se utilizan y son bastante útiles a la hora que hay atropellos a peatón, por ejemplo, y necesitamos recolectar indicios en el sitio y posteriormente compararlos con un vehículo sospechoso. Bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Es la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? ¿Cómo empiezo yo a señalar y a recolectar de una forma idónea todas esas evidencias? Recordemos que esas evidencias van a ser utilizadas primero para el análisis del hecho de tránsito y posteriormente van a ser utilizadas en un juicio, y son elementos de valor que se utilizan en un dictamen y que son 100%
fehaciente siempre y cuando podamos fijar esas evidencias de una forma correcta. Y eso nos lleva posteriormente al otro punto, ¿verdad? Que es la otra parte de la que les hablaba, ¿verdad? De la planimetría. La planimetría y la fijación de evidencias en la escena del hecho de tránsito. Bueno, como podemos ver acá, antes les voy a mostrar, por ejemplo, de esos elementos probatorios, lo que les hablaba, las huellas de frenado, las huellas de rodamiento, las huellas de arrastre o fricción, que se genera una vez que la motocicleta cae a la calzada. Y bueno, esto no es parte de ese caso como tal, pero sí, por ejemplo, es muy evidente, ¿verdad? Que quedó ahí una puerta de un vehículo, una parte o pieza de vehículo, que posteriormente se puede utilizar para el análisis. Acá podemos hacer mención también de la importancia de la fotografía con un método Cronos, es decir, documentar de una forma muy práctica y específica los daños de los vehículos, desde todos sus perfiles. La fotografía también es sumamente importante para utilizarlo como medio o como imagen, ¿verdad? Dentro de los dictámenes. Posteriormente vamos a ver ese elemento. Como pueden ver aquí, ya hay daños reveladores y ya podemos ir sacando conclusiones de la participación en la dinámica del accidente de este vehículo color blanco. Podemos ver en su parte frontal derecha un daño con una bolladura color oscura, en apariencia de color negro, el cual ya nos indica o nos puede ir indicando cuál es la participación de este vehículo en la dinámica del accidente. Bien, como les hablaba anteriormente, disculpen, la fijación de evidencias en la escena es la parte fundamental en el análisis de un hecho de tránsito. Muchas veces nos encontramos con croquis que no son elaborados a escala y que tienen muchas deficiencias en cuanto a su fijación, y eso desvirtúa nuestra evidencia para realizar una buena reconstrucción o analítica del hecho de tránsito. Entonces, esta es parte fundamental de cómo debemos de hacerlo. Existen muchos equipos y herramientas que se pueden utilizar para realizar esta fijación planimétrica. Les nombro algunos. Básicamente, la imagen que ven es una imagen en donde se hace un levantamiento ortogonal, es decir, con ángulos rectos. También existe los levantamientos con ángulos, por ejemplo, que se utilizan en curvas. Ya se hace un poco difícil hacerlo en ángulos rectos y entonces hay que utilizar otras metodologías como curvas. Aquí vemos algunos instrumentos y herramientas utilizados para la planimetría. Obviamente estos instrumentos facilitan la labor de esta fijación de evidencias o ese levantamiento a escala. Existen brújulas que nos pueden dar la orientación en el norte o un ángulo que posteriormente va a ser utilizado en una herramienta de dibujo computarizado, el AutoCAD. En este caso existen otras que nos van a permitir hacer cálculos de las distancias, los ángulos y posteriormente un análisis vectorial de la dinámica de los cuerpos, en este caso vehículos, peatones, conductores y demás elementos. Tenemos también los odómetros que nos permiten medir que son la ruedita que va sobre la calzada, nos permiten medir, es muy útil, esas distancias ortogonales. Tenemos también elementos como los GPS que nos permiten ubicar mediante un punto georreferenciado en el espacio las coordenadas en X y Y del punto específico de un hecho de tránsito. Y que también nos permite, si ven la imagen en la esquina inferior derecha, es una imagen satelital de un punto de GPS.
un sistema utilizado llamado el SNIP, que es un sistema de información geográfica en el país, que nos permite ubicar las partes y nos permite ver condiciones del entorno, más que todo, ¿verdad? Vías, carreteras, tal vez en donde es un poco complicado por el tránsito hacer un levantamiento, también utilizamos esta herramienta como de información para poder tomar patrones en el campo y posteriormente escalarlos. Y ya hay herramientas mucho más sofisticadas, o instrumentos, perdón, mucho más sofisticados como estaciones totales. En el caso de la esquina inferior izquierda, estaciones totales que se utilizan rayos láser para dar coordenadas, y posteriormente esos datos son descargados en la computadora y procesados por el software que les mencionaba de dibujo. Existen también escáneres, por ejemplo, en 3D, que nos permiten tener una nube de puntos y tener todo el entorno del lugar o del hecho de tránsito de una forma escalada. Como les mencionaba, este otro es un ejemplo de un levantamiento, el cual tiene una componente Z, o es un levantamiento isométrico. Hay veces, si ven el plano anterior, el plano de escala anterior, tiene una vista horizontal y todos sus ángulos son rectos, pero tenemos también la componente de que tenemos altura, por ejemplo, en un hecho en donde hay balas presentes, por ejemplo, en una tapia de una vivienda, y donde tiene un componente de altura, entonces hay que mostrarlo, como se puede ver en la figura, de una forma isométrica, es decir, con alturas. Entonces, eso es otra metodología que se utiliza para poder hacer levantamientos de ese tipo. Otro ejemplo es un levantamiento de un sitio cerrado, en donde las visuales son limitadas y hay instrumentos que no se pueden utilizar para hacer este tipo de levantamientos. Entonces utilizamos distanciómetros o cintas. Ya son recintos un poco más complicados, con muchas evidencias, las cuales son algo difíciles de levantar, y por ende utilizamos equipo y metodologías que nos ayuden a facilitarnos la labor. Existen también levantamientos, por ejemplo, de sitios abiertos, en donde las distancias son grandes, por ejemplo, fincas, ríos y ese tipo de escenarios, en donde utilizamos también la brújula para poder darle dimensión, además de dirección a la cota, o para poder llegar al punto necesario. Utilizamos ese tipo de levantamiento, de metodología. Este es el ejemplo, por ejemplo, que les mencionaba sobre una curva. El levantamiento no se puede hacer, o sea, sí se puede hacer ortogonalmente, pero tiene un componente curvo que necesita tener un radio para poder hacer ese levantamiento, y obviamente necesita otro tipo de metodología para poderlo hacer. Muy bien, hablamos un poco sobre los instrumentos. Vamos un poco rápido, porque no tenemos mucho tiempo para ahondar en un solo tema, y quisiera abarcar los que al principio, o la mayoría de los que al principio les mencioné. Les hablé un poco de los instrumentos y de las metodologías aplicadas para poder fijar esas evidencias. Ahora quisiera hablarles un poco más a fondo sobre el estudio del hecho de tránsito como tal, la reconstrucción y las etapas de un hecho de tránsito. Ok, un hecho de tránsito se analiza desde tres momentos importantes. Es como tomar una fotografía de los momentos de una colisión. El momento previo al impacto,
la forma y el tipo de impacto, el lugar preciso del impacto y la trayectoria posterior al impacto. Entonces, de esa forma, podemos reconstruir un hecho de tránsito. Como podemos ver en la presentación, tenemos una colisión tipo lateral angular de los dos vehículos en mención de la fotografía primera. Esto es un dibujo de un plano horizontal. El vehículo número 1 es el de color blanco y el vehículo 2 es el de color negro. Ese es el primer impacto de esos vehículos. Se establece una colisión de alcance cuando el vehículo señalado con número 2, o sea, color negro, impacta la parte delantera de su carrocería contra la parte posterior de la llanta y aro del vehículo señalado con número 3, mismo que se considere de alcance excéntrico. ¿Ves? Por ejemplo. Y tenemos una segunda colisión, la cual es del vehículo color negro, o identificado como vehículo 2, contra la motocicleta. El vehículo color negro alcanza la motocicleta, la logra impactar, resultando expulsado el ocupante o el conductor de la motocicleta. Como podemos ver, vamos analizando de una forma representativa el accidente o el hecho de tránsito. Siguiendo con el estudio del hecho de tránsito, podemos establecer también la trayectoria de los vehículos. Trayendo a colación el ejemplo que les ponía de la primera fotografía, en este caso se establece que el impacto colisión del vehículo número 2 se desplazaba de este a oeste, mientras tanto el vehículo señalado con número 1 lo hacía de sur a norte. ¿Lo anterior a qué? Y aquí es donde les mencionaba la importancia de las evidencias. Todo tiene que ser de forma indiciaria y de forma objetiva y no subjetiva. No fue que me contaron, no fue que lo vi, sino que de acuerdo a las evidencias podemos determinar de forma exacta la dinámica del accidente. Entonces, en este caso hay dos factores sumamente importantes. Uno, que es la huella de rodamiento del vehículo número 1, nos establece la trayectoria antes que tuvo ese vehículo antes de ser impactado, y tenemos el sentido de circulación del vehículo número 2 marcado por una huella de frenado, de que dice ahí I5. Es una evidencia recolectada del sitio y que la podemos usar en el análisis de este hecho de tránsito. Como así también tenemos las huellas de fricción dejadas por la motocicleta una vez que cae al suelo y es impactada por el vehículo 2. Tienen un sentido de circulación, de proyección, y tenemos un impacto y deformación de un aro trasero de la motocicleta. Con todos estos indicios podemos analizar y podemos ver, nuevamente le repito, de forma, valga la redundancia, de forma indiciaria, el hecho de tránsito. En cuanto a la zona de impacto, representada por el puntito rojo que ven ahí y descrita por PPI, podemos decir que se establece una colisión de alcance y se presenta en el carril externo con un sentido de este a oeste, aproximadamente a X distancia, y al oeste del punto de referencia. Lo anterior se termina basándose en el punto donde inicia la huella de arrastre perteneciente al vehículo número 3. Entonces, como podemos ver, una vez que tenemos todos los indicios de forma evidenciados de forma correcta, en un plano a escala, podemos hacer todo este tipo de conclusiones basándonos en evidencia solamente. Ok, vimos un poco sobre los momentos y la reconstrucción de las etapas del hecho de tránsito. Pasamos a ver también los factores intervinientes en un hecho de tránsito. Muchas veces escuchamos en entrevistas, vemos en las noticias, personas que iban
viendo el celular, y respetando la marcación de la vía, las velocidades de operación en carretera. En esto quiero hacer hincapié, las velocidades, perdón, de los vehículos son un cálculo muy común en el análisis de un hecho de tránsito. Para ello utilizamos varias metodologías que existen en la literatura y que posteriormente les estaré hablando un poco más sobre eso. El factor del entorno tiene que ver con todas las condiciones que tenemos los conductores para poder transitar en una determinada vía. Se dice que las vías deben de ser autoexplicativas y perdonadoras. ¿Qué significa este concepto? Cuando transitamos en una vía, no podemos tener dudas sobre la demarcación. Debe haber una correcta demarcación. Y cuando decimos perdonadoras, bueno, al ser humanos, los que conducimos en estas vías, necesitamos elementos de protección en caso de equivocarnos. De manera que esas condiciones minimicen las lesiones que podamos tener en una colisión o en un hecho de tránsito. Tenemos también el factor humano. El factor humano tiene que ver con el comportamiento y la educación que tiene el conductor a la hora de tomar un vehículo y transitarlo en la vía. Vemos como en muchas ocasiones hay personas alcohólicas, hay personas inclusive que tienen comas diabéticos, que no son aptos o que no tienen una buena visión, y eso es un elemento a considerar, o que utilizan algún tipo de drogas, que son elementos a considerar en un hecho de tránsito. Al final vamos a concluir en cuál de estos factores pudo haber influido en el hecho de tránsito. Tenemos también el factor vehicular, y que es una duda razonable en todo hecho de tránsito, el que un vehículo nos pueda fallar. Acá en Costa Rica tenemos una metodología en la inspección de los vehículos propiamente. Este dato es bastante revelador en cuanto a que nos puede dar una luz de lo que en realidad pasó con la dinámica del accidente. No podemos descartar este factor hasta no analizar el vehículo en mención. ¿Qué revisamos? Bueno, posteriormente les estaré hablando más adelante muy rápidamente sobre la inspección mecánica de un vehículo. Continuando con la presentación, les dije que les quería hablar también sobre las metodologías de cálculos físico-matemáticos aplicadas al análisis de un hecho de tránsito. Existen metodologías para resolver casos, por ejemplo, atropello de peatones, mediante el método Appel, el método híbrido Wood, el método Searle. En fin, existen muchas metodologías y fórmulas dinámicas, las cuales podemos utilizar para resolver un hecho de tránsito. Como les dije anteriormente, partiendo de las evidencias y la trayectoria de los vehículos y teniendo un croquis de la posición final de todos los vehículos, podemos partir y hacer estudios cinéticos de la dinámica del accidente mediante el estudio de vectores y magnitudes, ángulos y fuerzas involucradas en el hecho de tránsito, que nos pueden dar una respuesta a lo que andamos buscando. Esta es, por ejemplo, una gráfica que muestra, es muy general, pero muestra cuando hay un atropello a un peatón a X velocidades, y muestra los daños que podría tener el vehículo a 0, a 25, a 50, a 60 kilómetros por hora. Eso dependiendo del centro de masa o de la altura del peatón como tal. Y, por ejemplo, tenemos un cálculo de energía de deformación
cuando los vehículos vienen a velocidad e impactan con una estructura fija y se deforma su estructura, podemos medir esa deformación y con base a esa deformación podemos sacar, mediante fórmulas o ecuaciones matemáticas, podemos sacar la velocidad a la que ese vehículo venía. Esa es la energía que disipa el vehículo a la hora de impactar en una estructura fija. Es otro método, otra forma de poder apoyarnos e investigar un hecho de tránsito. Bueno, anteriormente les mencionaba sobre las inspecciones mecánicas a vehículos. En Costa Rica hemos tratado de alguna forma tener más propiedad ante los juzgados para poder hablar sobre un hecho de tránsito y en específico un factor que es el factor vehicular. Esta inspección mecánica es bastante reveladora en las condiciones mecánicas que un vehículo transita en una vía. Muchas veces, ante la duda razonable de un fallo de este tipo, pues hay que analizarlo y de una forma integral definir si el vehículo influyó o no influyó en el hecho de tránsito. ¿Qué cosas se le pueden revisar a un vehículo? O sea, ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué podemos revisar en un vehículo cuando queda totalmente destruido? Bueno, revisamos el sistema de frenos mediante la medición del fluido, del punto de ebullición de este fluido, el cual puede influir en que el vehículo frene o no frene, el estado, por ejemplo, de las zapatas, de los discos, de todos los componentes que involucran la frenada de un vehículo. Podemos revisar también la dirección del vehículo. Muchas veces alguna rótula interviene, alguna pieza mecánica que se desliga o se articula de la dirección y provoca una pérdida de control del vehículo. Otras veces, analizando ocularmente y de forma detallada los daños en los vehículos, los corrimientos y los hundimientos, podemos también determinar lo que son las formas de impacto. Y también hay pericias que se realizan en torno a que si el vehículo venía o no venía con las luces encendidas. Hay una metodología que se aplica y se puede determinar o resolver esa solicitud. Eso es un poquito para nombrar, porque a nivel de Latinoamérica se maneja ese concepto. Sin embargo, a veces, por ejemplo, si el vehículo no tiene dispositivos de almacenamiento, memoria, por ejemplo, las computadoras que tienen datos reveladores con respecto a la velocidad o códigos de errores de falla, son inspecciones que son bastante útiles y que nos permiten descartar este factor. Bueno, y para continuar hablándoles un poco sobre cómo reportar todas estas cosas que analizamos en un dictamen, les puedo mencionar que el dictamen como tal, pues debe ser específico a la hora de rendir un resultado, ¿verdad? Y se concluye en dirección a estos tres factores, ¿verdad? En cuáles fueron los factores que influyeron en el hecho de tránsito, así como cosas de interés que se deban de incorporar a un dictamen de estos. Posteriormente también en el departamento hacemos animaciones en 3 dimensiones de forma gráfica que puedan explicar de una forma mejorada, o que le puedan facilitar al juzgador el entender
la dinámica de un hecho de tránsito. Y por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue rapidísimo, quería también mencionarles, bueno, cómo rendimos esos dictámenes y cómo incorporamos la veracidad o la confiabilidad de esos datos en un dictamen. Bueno, comentarles también que en Costa Rica tenemos un sistema de gestión de calidad en el cual aplicamos procedimientos normados de operación, validación de métodos, cálculos de incertidumbre de mediciones y resultados, la calibración y el mantenimiento de los equipos. Los peritos se capacitan y se les hace pruebas de competencia mediante las cartas de certificación de funciones, y también realizamos pruebas a nivel intra e interlaboratorial que nos permiten de alguna forma medirnos en cuanto a la validación de métodos y conocimiento que aplicamos. Bueno, y así dimos un pequeño resumen sobre las cosas que hacemos en el laboratorio y que podemos hacer para analizar un hecho de tránsito. Con esto terminaríamos la charla, espero les haya gustado y pues estamos al servicio del colegio en lo que se necesite. Fue un gusto compartir este ratito con ustedes y, como les digo, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Don Herbert, muchísimas gracias. Realmente le agradecemos que haya tenido la oportunidad de compartir con nosotros y con nuestros agremiados y las personas que están presentes en la charla. Si le parece bien, vamos a iniciar con el momento de las preguntas. Don Herbert, ¿me escucha? Sí. Sí, claro, le escucho. Excelente, don Herbert, muchísimas gracias. Claro. Vamos a utilizar don Daniel Barquero, nos hace dos consultas específicas. La primera hace, ¿los croquis que se utilizan los hace la policía de tránsito o el personal del OIJ, don Herbert? Sí, para responderle a don Daniel, muchas gracias por la pregunta. Generalmente, cuando son casos donde hay muertes, es el OIJ quien atiende la escena. Y cuando son lesiones o daños en vehículos, los atiende el oficial de tránsito. Todos estos croquis, valga la oportunidad para mencionarlo, se reciben y se dibujan a escala para verificar que todas sus medidas correspondan, por ejemplo, al ancho de carril y a todo lo que necesariamente nos va a servir para analizar un hecho de tránsito. Pero de ambas partes, tanto del OIJ como del tránsito, recibimos esos croquis como prueba. No te escucho, doña Lawrence. No logro escucharte. Algo pasa, no te puedo escuchar. Sí. Don Herbert, ahora sí, ¿me escucha? Sí, disculpe, doña Lawrence. Ahora sí te escucho. No se preocupe, muchísimas gracias. Le consultaba, don Daniel nos hace otra consulta en esa misma línea. En los accidentes de tránsito, ¿qué papel juegan los diferentes cuerpos policiales? Bueno, generalmente el OIJ, además de hacer las entrevistas a los testigos, hacer el levantamiento planimétrico en la escena, al levantamiento de los cuerpos y demás, la policía de tránsito también se involucra y
y genera su croquis de tránsito. Ellos interactúan uno por su lado, regulando el tránsito, y la otra parte aporta más en lo que es la investigación. Sin embargo, como lo dije anteriormente, ambos croquis son recibidos en la sección y para hacer el análisis. Comprendo. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera nada más hacer en este momento la aclaración. Estamos recibiendo también muchísimos mensajes, de hecho, incluso desde México, y donde nos están agradeciendo este tipo de temas. Don Herbert, quiero que toquemos un punto que me parece importante, o dos, para ver si tal vez vamos terminando la charla. Uno, me gustaría su opinión respecto a la accidentología como un problema de salud pública. Y segundo, usted lo dijo al inicio, es el momento para iniciar una especialización en esa área, en la parte de criminología. Sí, por supuesto. Al ser un problema de índole social, en donde se involucran tantas muertes, hasta el punto casi que pandémico, podríamos decir, yo considero que tanto la policía que atiende esos sitios del suceso, como el personal de OIJ, deben realizar un correcto o una correcta atención de esas escenas. Muchas veces, desgraciadamente, no se pueden analizar o hacer o resolver estos casos debido a tal vez a una mala atención. No digo en todos los casos, pero muchas veces por la rapidez o por la poca información también que existe en la rama, no se pueden resolver o no se pueden analizar los hechos de tránsito. Entonces sí pienso que debería haber un mayor estudio de la accidentología como tal, a razón de poder también, ¿por qué no prevenir tanto accidente de tránsito mediante la auditorías viales, por ejemplo, y mejorar las carreteras acá en Costa Rica o las vías? Claro, muchísimas gracias. Don Herbert, tenemos dos preguntas que me parecen realmente importantes y me gustaría tal vez que me colabore, por favor. Una es referente a los elementos o indicios recuperables, no solo del área de conflicto, ¿cómo abordan las áreas de percepción? Por ejemplo, me indican los compañeros de criminología vial en Costa Rica. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Es referirse, sí, básicamente referirse a los elementos o indicios recuperables, no solo al área de conflicto. Me indican que cómo abordan las áreas en la percepción, por ejemplo. Bueno, para serle sincero, al nosotros no estar presentes siempre en una escena, eso son cosas que el personal del OIJ maneja a lo interno. En la oficina nosotros recibimos toda la información y con la información que tenemos analizamos el hecho de tránsito como tal. Creo que esa pregunta va más orientada al personal de investigación propiamente, debido a que, como te digo, no siempre abordamos la escena del hecho de tránsito. Comprendo. Muchísimas gracias. Y una que me parece muy importante y considero que a la mayoría de los ciudadanos le ha pasado, entonces me parece muy importante tomarla en consideración. Esta la hace Aníbal Reina Barrón, que nos dice, ¿qué tan importante es la no modificación de la posición de los vehículos? Porque existen diversas circunstancias que hacen necesario mover los vehículos como para fluir el tránsito vehicular o en el caso de que alguno de los implicados se dé a la fuga. Tómese en cuenta que el croquis también se puede confeccionar con la declaración de los involucrados o de los testigos. Entonces, esto se refiere básicamente a la importancia de no mover los vehículos, ¿verdad? En algunos casos, tal vez una de las partes le dice a la otra, incluso muévalo, y si esto puede afectar dentro de la misma investigación. Sí, claro, gracias por la pregunta. Es muy buena la pregunta. Como lo mencioné al principio, el croquis de tránsito es
es una evidencia sumamente importante para el análisis del hecho como tal. Si no tenemos ese croquis, es bastante difícil de forma subjetiva poder referirse en un dictamen a la resolución del caso. Es decir, existe también una metodología la cual se llama la fijación de versiones, en donde acompañamos a las partes involucradas al sitio del suceso y ellos nos narran cómo se dieron la dinámica del accidente, y con base a eso nosotros tomamos fotografías y fijamos de forma planimétrica las versiones de los involucrados. Sin embargo, eso no nos permite concluir, porque nos haría falta la parte indiciaria, la parte objetiva, ¿verdad? Nos iría a incurrir en muchos errores en cuanto a dar un criterio técnico, el cual no está fundamentado en la recolección de evidencias. Perfecto. Una pregunta más, me parece muy importante. Esta la hace Claudia Aco. Cada año mueren 1.3 millones de personas en hechos de tránsito. Esto según la Organización Mundial de la Salud en el 2017. ¿Usted cree, ingeniero, que depende de los vehículos, de las carreteras o del factor humano? Qué interesante pregunta. Gracias, Claudia, una amiga en México. Saludos fraternos. Bueno, ninguno de los tres factores son descartables. Todos se tienen que analizar de una forma independiente y para poderlo definir, ¿verdad? O concluir en un dictamen. Bueno, acá en Costa Rica, para serle sincero, el factor ambiente o el factor de carretera es muy importante. Como lo dije anteriormente, carecemos muchas veces de vías autoexplicativas y perdonadoras. Vemos cómo por la topografía que tenemos en el país, ¿verdad? Donde hacemos una carretera, bueno, prácticamente en cualquier lugar, ¿verdad? Ejemplo, la ruta 32, que pasa una montaña, llueve mucho, las inclemencias del tiempo. Es bastante difícil también transitar o conducir sobre nuestras vías. Por eso la prevención es tan importante. A sabiendas de esos elementos en contra que tenemos en la carretera, tenemos que prevenir y tener aún más cuidado. Y, por ejemplo, el factor humano, también vemos cómo todos los días en Costa Rica se hacen partes por parte del oficial de tránsito, de alcoholemias y demás, ¿verdad? Que también son un factor que influye de casi que todos los días en carreteras, y ni qué decir de los vehículos. En esto quería aclararles, poco a poco nos vamos quedando sin metodologías para poder calcular la velocidad de un vehículo. Ya los vehículos más nuevos no tienen sistemas de ABS o frenos convencionales y no dejan huellas de frenado en la carretera, y eso nos dificulta un poco calcular la velocidad. Pero por dicha estamos trabajando en otras metodologías como la velocidad por cámara video, la deformación que les comenté, y también adquiriendo equipos mucho más tecnológicos en cuanto al escaneo de las computadoras de ya los vehículos más modernos y demás. Pero a resumidas cuentas, sí, para contestarle a mi amiga Claudia, ninguno de los factores se puede descartar. Todos hay que analizarlos individualmente y todos son importantes. Muchísimas gracias, don Herbert. El Colegio de Profesionales en Criminología agradece profundamente al ingeniero Herbert Argueda Vargas el que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales y público en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Asimismo, extender la invitación para seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, tales como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, donde encontrará las actividades de capacitación que imparte el colegio. Don Herbert, muy importante, como un día no es suficiente para celebrarle a nuestros agremiados, queremos hacer y extender una gran felicitación a nuestros agremiados que son investigadores criminales. Es muy importante dar el reconocimiento a la labor que desarrollan, y usted el día de hoy nos ayudó muchísimo en esta función para reconocer las labores que desarrollan, las funciones, lo que implica y los elementos del trabajo. Así que muchísimas felicidades
también para nuestros agremiados. Muchísimas gracias, don Herbert, muy amable por habernos acompañado y por haber estado con nosotros el día de hoy. Claro, un gusto a todos. Saludos fraternos a todos los que nos acompañaron. Quedamos a las órdenes y de verdad, para mí es muy importante poderles transmitir un poquito de lo que acá se practica en Costa Rica y lo que tengo como conocimiento. Y pues no, quedamos a las órdenes. Encantado de poderles ayudar nuevamente. Muchísimas gracias, don Herbert. Esperamos tenerlo pues todas las veces que usted tenga la oportunidad de acompañarlos. Nuevamente para nuestros agremiados, que pasen un muy feliz mes. Reconocemos arduamente el trabajo. Es un honor para el Colegio de Profesionales en Criminología que ustedes formen parte de nosotros. Instamos a los demás profesionales en el resto de las ciencias policiales, administración policial, para que también se integren al colegio y que juntos formemos no solo la parte que usted el día de hoy nos comentó, don Herbert, sino que también la parte documental. Creo que es importante que nosotros como profesionales también empecemos a generar documentación de todos estos temas y poder brindarlo, como usted lo acaba de decir, desde Costa Rica para todos los que tengan el gusto de escucharnos el día de hoy desde México, que recibió muchísimos saludos. Así que muchísimas gracias por su participación, don Herbert. Con todo gusto, de verdad. Y como les dije anteriormente, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nuevamente los instamos también a que nos sigan en todas las redes y por supuesto a estar pendientes de todas las actividades que tiene el Colegio de Criminólogos para todos sus agremiados y el público en general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, qué cansado.